Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase sobre Liceo Verón, una de las figuras más relevantes de la semiología y antropología argentina. Verón nos invita a pensar las ciencias sociales desde una nueva perspectiva, la teoría de los discursos sociales. Su gran aporte fue entender que los fenómenos sociales no solo contienen sentido, sino que el sentido es una dimensión constitutiva de toda organización social. Así que no estudiamos textos aislados, sino la materia significante en su contexto social. Antes de empezar la clase, ¿quién fue Eliseo Verón? Para quienes no son de ciencias de la comunicación o quienes no estén familiarizados, Eliseo Verón fue un semiólogo, antropólogo y sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires. También fue filósofo, investigador y docente. En fin, un profesional dedicado a la actividad académica en los estudios sobre estrategias de comunicación de relevantes medios e instituciones. Su teoría central es la teoría de los discursos sociales y los discursos políticos, separándose de los escritos de Saussure. Vamos a comenzar por su concepto primordial, la semiosis social. ¿Qué es? Es la dimensión significante de los fenómenos sociales, cuyo axioma principal es que toda producción de sentido social y que todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Quédense tranquilos que más adelante lo explicaremos mejor. Hasta acá podríamos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿De dónde sacó todo lo que fundamenta? Lo que buscan los escritos de Verón es romper con el paradigma del estructuralismo y el marxismo de que las sociedades y el poder están previamente establecidos, así como la noción de estructura y superestructura y de que las clases sociales calificadas en opresores y oprimidos estén también previamente establecidos. Entonces, ¿qué podemos entender por el sentido común? ¿Por qué hay diversidad de discursos y opiniones? Esto es lo que intenta Verón explicarnos en sus formulaciones, donde nos invita, en primer lugar, a no tener nada asumido, a que nada de lo que se dice o se hace a nivel mediático es improvisado. Así que retomando, ¿qué es el sentido? Desmenuzando, el sentido no es una entidad fija ni estable, sino un flujo constante de transformación, un flujo constante de transformación que se produce en la interacción de múltiples discursos dentro de una red. La red, la idea de red en sí implica que los sentidos no están aislados, sino que se encuentran interconectados, formando una trama compleja de relaciones, siendo la telaraña el esquema gráfico que podemos proyectar. A su vez, contiene un carácter histórico de que la semiosis señala que el sentido se transforma a lo largo del tiempo en función de los cambios sociales, políticos y culturales. Finalmente, tiene un carácter dinámico que indica que el sentido no permanece inmóvil, sino que se reconfigura constantemente en función de las disputas y los conflictos que atraviesan la sociedad. En este contexto, acá en la diapositiva que se presenta, Verón formula dos hipótesis fundamentales que estructuran su teoría. Vamos a repasarlas. En primer lugar, sostiene que todo fenómeno social implica una producción de sentido. Esto significa que no existe acción social, institución o práctica que no esté acompañada por procesos de significación. Es decir, el sentido no es un agregado posterior, sino una condición de posibilidad de yo social. Por ende, el signo no es independiente, sino interdependiente. Siempre está en relación con otros porque el sentido se configura en un espacio y tiempo determinado. Esto quiere decir que el discurso social nunca es una representación de lo real, sino que es una relación con discursos anteriores que establecen las condiciones para discursos futuros. La segunda hipótesis plantea que toda producción de sentido es necesariamente social. Esta afirmación cuestiona las perspectivas subjetivistas que ubican el origen del sentido en la conciencia individual. Para Verón, el sentido no es producido por sujetos aislados, sino que emerge en una red de relaciones discursivas. Antes de seguir avanzando con los aportes de Verón, debemos entender su principal antecedente bibliográfico, Charles Peirce. ¿Quién fue?
Charles Peirce era un matemático y fundador de la teoría en la semiosis social, es decir, el famoso triángulo que esquematiza la materialidad del sentido y cómo lo procesamos. Acá, como se presenta en la diapositiva, vamos a encontrar el famoso modelo triádico con sus tres puntas del triángulo. Vamos a describirlas. Pero antes que nada, hay que entender los fundamentos que tiene Charles Peirce. En primer lugar, considera que el pensamiento no es un proceso de inducción ni de deducción, sino abducción, es decir, no tenemos la facultad de introspección, sino que el conocimiento del mundo interno deriva de un razonamiento de nuestros conocimientos a partir de los hechos externos. En palabras sencillas, nuestro conocimiento no es espontáneo, sino que proviene de lo que aprendimos anteriormente. No existe la facultad de pensamiento sin signos, ni menos el concepto de lo absolutamente incognoscible. Reiteramos, no somos capaces de generar pensamiento y conocimiento de la nada misma, sino que necesitamos no solo lo externo, sino lo otro para procesar y entender qué es el sentido común. Así que ahora sí, a continuación explicaremos el triángulo de Charles Peirce. Bien, yendo con la punta de arriba del triángulo, llamado representante, voy a decirlo muy lentamente para que lo retengan. El punto del triángulo, también llamado signo, es el algo que está para alguien en cierto lugar, bajo un aspecto o capacidad. Es cuando percibimos el fenómeno y nuestra mente separa la cualidad o característica del objeto. Es una abstracción indispensable para pensar. También contiene el nombre de primeridad. Si vamos con los ejemplos, un primer ejemplo puede ser ver un animal de cuatro patas, un mamífero felino que no sabemos si es un gato doméstico o un gato o un felino silvestre. El segundo ejemplo puede ser cuando chocamos contra una pared sin darnos cuenta. Lo primero que notamos es la textura dura y áspera, pero no visualizamos que es una pared en sí. Ahora, yendo con la punta del lado izquierdo, el objeto, o también llamado referente, es aquello representado de lo que el signo da cuenta. Abarca los hechos reales que ocurren aquí y ahora. Por lo tanto, el hecho es individual. También se llama segundidad. Lo que hace es ponernos algo de contexto y de relación. Ahora, si continuamos con nuestros ejemplos, vemos que el mamífero felino es enorme y que tiene una melena grande. Por ende, es un león. Ese objeto áspero, duro y color blanco con el que nos acabamos de chocar es un muro, o sea, una pared. Y la tercera punta del lado izquierdo, llamado interpretante, es el efecto que el signo produce o puede producir en una mente. Decimos que puede, entre comillas, porque aquí se dispara la diversidad de interpretaciones que desprende un signo porque es de carácter general, en el sentido en que se refiere a todas las cosas posibles y no solo a las cosas existentes. Se llama terceridad porque aquí concreta la relación teórica, es decir, es el pensamiento, el conocimiento, la regla o la ley. Para cerrar con estos ejemplos, ese león puede ser el logo del partido político La Libertad Avanza, pero también puede ser el escudo de la monarquía inglesa. Esa pared blanca con la que nos acabamos de chocar puede ser la de una casa, la de un colegio o de un patio. Y un último ejemplo agregado es que si vemos un pingüino en la Patagonia, por ejemplo, para algunos puede ser simplemente un animal típico de la zona, otros lo verán como un animal nacional y para otros puede simbolizar el kirchnerismo. No hay una respuesta correcta, sino diversas interpretaciones. Por eso, otro aspecto fundamental que Verón toma de Peirce es que la semiosis social, el cómo procesamos nuestro, el cómo procesamos nuestros procesamientos y conocimientos es una cadena infinita como se puede ver en la imagen presente de la diapositiva. Cerrando con Peirce, lo que plantea es que estas tres puntas del triángulo no solo están conectadas en una triada, sino que cooperan constantemente y crean percepciones, es decir, representaciones e interpretaciones infinitamente. Nuestra actividad mental de pensar y conocer a través de los signos nunca se detiene. Hasta aquí hemos visto cómo el principal antecesor de Verón describe nuestro pensamiento a través de los signos. Sin embargo,
Y ahora sí, volviendo con Eliseo Verón, lo adapta a escala social. En su esquema, el discurso reemplaza el signo, el representante se vincula a las condiciones de producción y el interpretante se traduce en operaciones de asignación de sentido. El discurso, acá lo voy a decir en modo de introducción, no es un reflejo de la realidad, sino una configuración de sentido que la construye activamente. Así que sí, el esquema del triángulo se mantiene, pero cambia el contenido teórico. Tranquilos que lo vamos a desmenuzar en profundidad en las siguientes diapositivas. Bueno, chicos, siguiendo como trabajó Male, que Male explicó lo que es la semiosis infinita y la relación con el triángulo de Peirce y cómo eso se va relacionando unos con otros, yo voy a explicar el salto que hace del triángulo de Peirce al triángulo discursivo de Verón, explicando cómo se pasa del signo hacia el discurso porque el discurso va a ser el que reemplaza a este signo, el representante se vincula con las condiciones de producción y el representante, como dijo Male, es el objeto y el intérprete va a pasar a ser condición de reconocimiento. El discurso no es un reflejo de la realidad, sino es una reconfiguración del sentido de la que construye abiertamente. Así que es un sistema de triángulos, se mantiene, pero se cambia el sistema de, el sistema teórico y del contenido que tenemos. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ahí está. Que es el discurso y sus condiciones tanto de producción como de reconocimiento. Ahora bien, sabemos que es uno de el núcleo más importante de esta teoría de Verón, que es retoma de Peirce esta idea de el signo es una entidad interdependiente, es decir, que ningún componente existe de una manera aislada, pero como su objeto ya no es el signo individual, sino el del discurso social. Esta interdependencia se vincula en términos de condiciones de producción, condiciones de reconocimiento y la circulación. En primer lugar, Verón define el discurso como una configuración de espacio-tiempo del sentido. Esta definición implica varias cosas al mismo tiempo. Primero, que el discurso siempre tiene una materialidad. Puede sostenerse en la lengua verbal, su imagen, su gestión, sus gestos, en cuerpos y en dispositivos mediáticos o en combinación de todos sus soportes. Segundo, que el discurso es situado. Se produce en un contexto, en un tiempo y un espacio concreto, nunca fuera, nunca fuera de la historia. Y tercero, que el discurso es la forma visible de un proceso más amplio de significación. Dicho de otra manera, el discurso es lo observable de una red social de sentido mucho más extensa. Acá aparece la famosa idea de que todo discurso está atenuado entre dos instancias. Que es las tenazas que lo atenazan al discurso son la tenaza de producción y la tenaza del reconocimiento, la condición de producción y condición de reconocimiento. En la condición de producción remite al conjunto de restricciones, marcos discursivos previos, instituciones coyunturas históricas y mecanismos sociales que hacen posible la emergencia de un discurso. Esto significa que ningún discurso aparece desde cero. Siempre hay algo antes. Estos discursos eh, posicionan a otras memorias, otros conflictos, otras reglas lo deciden. Por otro lado, la condición de reconocimiento es lo que permite la recepción, es decir, a los motivos de lo que este discurso será interpretado, retomado, reconfigurado en otros actores sociales. Y, por, esta, y, esta aparece, y acá aparece una de las ideas más potentes que se encuentra en Verón, que es la reconocimiento nunca es único ni hegemónico. Un mismo discurso puede producirse múltiples lecturas porque los receptores no ocupan una única posición ni comparten necesariamente el mismo universo ideológico. Entonces, el sentido no se cierra en el momento de la producción. El discurso no sale del mundo de una sola interpretación asegurada.
Y justamente porque la producción y reconocimiento nunca coinciden plenamente, Verón introduce el concepto de circulación. La circulación es el desfasaje estructural entre lo que el discurso produce y lo que efectivamente ocurre cuando el discurso es reconocido. No es un, no es un simple trayecto neutral entre emisor y receptor, sino es el lugar mismo donde el sentido se transforma, se fractura, rearticula y se disputa. Por eso la circulación es el motor del conflicto. Muestra que no existe una lectura única de lo social y que el sentido está siempre expuesto a la lucha política y las interpretaciones. Y después tenemos la autonomía del discurso. El discurso va a tener la superficie material del discurso, es esto. Donde el discurso vamos a empezar a conseguir, a encontrar marcas, eh, elecciones técnicas, léxicas, oposiciones, estructurales, enunciativas, fórmulas, ritmo, imagen, modalidades. Estas marcas, cuando se relacionan con las condiciones de producción o de reconocimiento, se convierten en huellas. Y estas huellas nos permiten construir gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento, es decir, sistemas de reglas de relación entre el discurso y sus condiciones. En otras palabras, el análisis del discurso no busca revelar una esencia escondida, sino reconstruir cómo se fabricó socialmente el sentido. Reiteramos, el discurso no es lo visible eh, o la referencia entre condiciones de producción y de condición de reconocimiento. Desarrollado, la condición de producción son las dimensiones del pasado, el intérprete que permite elaboración, que permite establecer el fundamento del espacio para generar los discursos futuros, que son la circulación de reconocimiento, también llamado representante. Será la circulación y la mediatización lo que hará el trabajo del análisis y la interpretación sea exhaustiva y enriquecedor, que eso lo vamos a seguir explicando en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a hablar de las dimensiones tanto ideológicas como de la política y del poder en las dimensiones analíticas en los discursos. Lo ideológico se remite en relación al discurso a las condiciones sociales de producción. Esto significa que todo discurso está atravesado por lo ideológico, incluso aquellos que parecen mostrarse como neutros, objetivos o puramente descriptivos. Em, lo ideológico no es solamente una doctrina explicativa ni una barrera partidaria, es una manera en que un discurso está marcado por sus condiciones de generación, por sus presupuestos, por su posición histórica, por su memoria, por su relación con otros discursos previos. Mientras que en contrapartida, el poder se mantiene en el sistema de relaciones de un discurso en la condición de reconocimiento, es decir, en sus efectos, en la capacidad que tiene este discurso de moldear conductas, orientar respuestas, producir adhesiones, rechazos, acciones dentro de la red social. En ese sentido, el poder no reside exclusivamente en el discurso, como si fuera una propiedad intrínseca, sino en la relación de este discurso y los efectos que se van a sustituir en estos procesos de reconocimiento. Dicha de manera sintética, lo ideológico mira hacia el pasado de lo producido, mientras que el poder mira hacia el futuro en de los efectos. Ambos atraviesan la producción social del sentido y ambos están dispersos en toda sociedad. Por eso no se pueden confundir, pero tampoco superarse de manera absoluta. Acá tenemos lo que sería la condición, producción de conocimiento y la producción de producción y reconocimiento, cómo se van interrelacionando unas con otras. Esta es la red infinita que van a ver que del discurso se van interrelacionando unos con otros. Uno va a ser, cuando una va a ser una producción, va a aparecer otro, va a ser reconocimiento en un momento. Esta unión de discursos no tiene ni principio ni va a tener, no tiene ni fin, ni principio ni final.
Y por eso también sabemos que la unidad de análisis no es aislada, está siempre en fragmentos extraídos por la red interdiscursivas y dinámicas. Esto es la relación de producción que aparece en su texto que tenían para leer hoy. Y acá está la red discursiva sí, de reconocimiento. Como son los discursos previos, van haciendo condiciones de reconocimiento para generar nuevas marcas y nuevos discursos. Ahora vamos a ver la naturaleza de este discurso político. Lo que tenemos que entender primero es que la naturaleza del discurso político es que el discurso político no se define por hablar de leyes, economía, sino por su nivel de enunciación, hacia quién habla para quién habla y a quién. Y también a diferencia de las ciencias o de la publicidad, la política es constitutivamente ad- adversarial. La toma de palabra exige construcción de un enemigo. Por eso también tenemos que decir que el discurso político no se define simplemente en su condición de su conocimiento, con su contenido temático, sino su nivel de enunciación. Por eso no quiero, ¿a qué quiero decir con nivel de enunciación? ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza a decir qué es político. Esto es político porque habla de Estado, del gobierno o de elecciones. Para Verón, lo político se juega en las formas de lo que se organiza en la palabra, de la posición de la que constituyen el enunciador, en las destinaciones que interpreta y en el campo de conflictos que estas palabras se interpreta. Por eso el discurso político es, para Verón, intrínsecamente polémico, conflictivo y adversal. Siempre implica una confrontación, una toma de posición y la construcción de un otro frente al cual esta posición se afirma. No hay discurso político sin conflicto, porque no hay política sin diferencias, sin antagonismos, sin disputas por la definición legítima de la realidad. Incluso cuando un discurso político parece moderado o conciliador, sigue organizando fronteras simbólicas entre un nosotros y un ellos, entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo deseable y lo rechazable. En ese sentido, en ese sentido, Verón propone pensar a la política como un campo discursivo. Eso quiere decir que no estamos frente a un solo discurso aislado, sino frente a un proceso de intercambio entre múltiples enunciadores que se enfrentan, se presentan, se justifican, se acusan, se reformulan y disputan sentido. Por eso, más que una tipología estética de discurso, conviene pensar una tipología de juego del discurso. Ahora, el discurso político se caracteriza por tener una triple destinación simultánea, que es el prodestinatario, quienes comparten la enunciación del discurso, el contradestinatario, que es el adversario de una creencia diversa, activa la función adversativa, y el paradestinatario, que es el indeciso, quien busca persuadir. En Acá vemos en la diapositiva cómo es el radar, este radar y cómo el radar del enunciador plantea tres miradas hacia los distintos enunciadores, destinación, que es el prodestinatario, como dije recién, el contradestinatario y el paradestinatario. Y la eficacia de la política radica en la capacidad de hablar a los tres perfiles en el mismo instante y con el mismo enunciado. Bueno, chicos, con esta diapositiva finalizamos la clase de hoy. Esta diapositiva
es el resumen de estudiar este texto de Verón, que es entender el sentido que circula en un proceso perpetuo de desorden y reajustes dinámicos por los conflictos sociales. Analizar el discurso político es, en última instancia, analizar cómo se disputa el poder a través de las gramáticas de producción y de reconocimiento. Por eso también este discurso político no refleja una realidad social, sino que la construye compitiendo dentro de una red infinita de sentidos. Entonces, esto de analizar los discursos bajo la mirada del Liceo Verón es desentrañar cómo las gramáticas, desfasajes de circulación, mentalidad, los medios son utilizados estratégicamente para disputar, negociar y controlar el poder. Así, así, chicos, se termina la clase de hoy. Muchas gracias.